configuramos la página. A ver, para las indicaciones voy a compartir. A ver, con ustedes. Espera un ratito, un ratito. Sí, sí. Voy a compartir la pantalla de la computadora para las indicaciones. Espera un ratito, voy a poner en la tablet chiquita. Ahora sí. A ver, esta es la hoja 6, ecuaciones diferenciales homogéneas. Perdón, ay, qué bestia. A ver, algunos de estos ejercicios están resueltos, ya le pusimos en el bloc de notas. Acá tenemos los deberes, a ver, son 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 problemas. De estos escoja 5 problemas. Y me entregaría, sería el día 28. Martes 28. Ya, a ver, ahora si volvamos a nuestro. Dejo de compartir en la computadora. Nos vamos a la tablet. Compartimos la pantalla. Nos vamos a nuestro curso. Año 22. Mes 06. Día 21. Ahora vamos a ver modelamiento matemático. A ver, primero escribamos las indicaciones. Sería, déjeme ver. Sería un deber de la hoja 6. Es ecuaciones diferenciales homogéneas. La entrega son 5 problemas y la fecha de entrega era el miércoles 28. 28 de junio del 2022. Listo. Antes de empezar con modelamiento, vamos a terminar ese interesante este problema, ¿no? Recuerden que en los exámenes está con más C sub 2, ¿no?
No con menos c sub 1, con más c sub 2. Eso no se olvide, por favor. A ver, vamos a analizar la solución que tenemos aquí. Vamos a encontrar el intervalo de definición. Copiar. Pegar. Ya. Entonces, es de la clase anterior. Entonces, recuerden aquí, el rato de integrar una integral negativa, se resta, ¿no? La constante, menos c sub 1. Entonces, por favor, cámbiale a un más c sub 2. No les puse los subíndices en la prueba porque eso confunde, ¿no? Ya me pasó. Ponía C sub 1, C sub 2 y no les coincide, entonces simplemente le pongo más C, nada más. Pero en realidad para nosotros sería un cambio, ¿no? De menos C sub 1 o más C sub 2. Entonces, por favor, en las pruebas está más C sub 2. O sea, usted integra con menos C sub 1, pero le cambio un más C sub 2 y ahí sí le sale la respuesta que están en las pruebas, ¿no? Entonces, bueno, habíamos visto que esto era diferente de cero, porque desde acá arriba, ¿no? Desde que nosotros hacemos el cambio de variable, vemos que y tiene que ser diferente de cero. Y el rato que vemos la respuesta, aquí también, ¿no? Para que exista esta ecuación, necesariamente x tiene que ser diferente de cero. Igual, ¿no? Igual que P y Q, ¿no? P y Q eran continuos en todos los reales, excepto en cero. Y veíamos que en este caso el x a la sexta es positivo en todos los reales, en especial en el intervalo 0 infinito. Ya, y llegamos a la solución. Aquí sabemos que x tiene que ser diferente de cero. Muy bien, pero ahora veamos qué otra restricción nos da, ¿no? Es decir, aquí sabemos que x es diferente de cero. Ya, ahora, para encontrar el intervalo de definición, ¿dónde se encuentra? Simplemente lo que vamos a hacer es saquemos como un denominador ¿sí? Es decir, aquí tendríamos como un denominador y en función de x sería raíz cúbica Entonces tendríamos abajo 5x a la sexta. Aquí tendríamos menos 9x a la quinta. Más 49. Todo esto tenemos acá arriba 1 dividido para 1. ¿Ya? Medios con medios, extremos con extremos. Y nos quedaría 5x a la sexta arriba y abajo nos quedaría menos 9x a la quinta más 49. Todo esto raíz cúbica. No importa si es positivo o negativo, ¿no? Porque la raíz cúbica, las raíces impares permiten raíces positivas y negativas. Lo que no puede ser es cero, ¿no? Es decir, esta ecuación existe si 9 por menos 9 por x a la quinta más 49 es diferente de cero.
Es decir, que 49 tiene que ser diferente de 9 por x a la quinta. Es decir, 49 sobre 9 tiene que ser diferente de x a la quinta. Es decir, la raíz quinta de 49 sobre 9 tiene que ser diferente de x. ¿Ya? Es decir, además de que x tiene que ser diferente de 0, x tiene que ser diferente de estos valores. Entonces, si usted, este valor es positivo, ¿no? 1.4 más o menos está. Si usted dibuja el eje x, aquí está el x igual a 0. Tenemos por aquí, ¿no? 1.4 más o menos. Raíz quinta de 49 sobre 9. Son los puntos prohibidos. No, x no puede valer eso, ¿ya? Entonces puede ver que aquí tenemos tres intervalos. De menos infinito, 0, de 0 a raíz quinta de 49 sobre 9. Y excluido, ¿no? Y de raíz quinta de 49 sobre 9 hasta infinito. Son tres intervalos. Ya, ahora sí, analizamos a qué intervalo pertenece la condición inicial. Si me dan la condición inicial, me dice que y de 1 es igual a 1 medio. Esto significa que x sub 0 y y sub 0 es igual a 1 medio. Y aquí sacamos que x sub 0 es igual a 1. Entonces vemos a qué intervalo pertenece el 1. Vemos que x sub 0 igual a 1 pertenece al intervalo desde 0 hasta raíz quinta de 49 sobre 9. Ese es el intervalo de definición y listo. Si es que nos piden el intervalo de definición, sería ese, ¿no? De 0 a raíz quinta de 49 sobre 9. Si hubiéramos hecho esto en la parte general, si no me hubieran dado el punto, es decir, llegábamos solo hasta aquí, ¿no? Que no hay condiciones de iniciar. A ver, hasta aquí. Sí. Es decir, sería la solución general. Y me hubieran preguntado, ¿cuál es el intervalo de definición? En realidad la pregunta está mal hecha, ¿no? Porque deberían decirme cuál es el dominio. Pero cuando le preguntan a ustedes cuál es el intervalo de definición, usted lo que tiene que hacer es encontrar el dominio realmente de la función y decir cuáles son los posibles intervalos de definición. Por ejemplo, aquí, ¿cómo sería? Hagamos en otro color. Cojamos esta ecuación, ¿no? Vamos a cogerla con más c sub 2. Entonces tendremos otros y de x igual a raíz cúbica de menos 9 sobre 5 abajo, 9 sobre 5x más c sub 2 sobre x6 más c sub 2 sobre x de la sexta. Y todo esto bajo el 1. ¿Ya? Aquí saquemos el común denominador.
Entonces sería 5x a la sexta. Perdón, acá abajo. 5x a la sexta. Acá arriba nos hubiera quedado menos 9x a la quinta. Y acá me queda más 5c sub 2. Arriba me queda 1 dividido para 1. Raíz cúbica. Medios con medios, extremos con extremos. Y nos quedaría 5x a la sexta. Y acá abajo me queda menos 9x a la quinta. Menos 9x a la quinta. Más 5c sub 2. Raíz cúbica. Listo. ¿Ya? Para que exista esto, el menos 9 por x a la quinta más 5c sub 2 tiene que ser diferente de 0. Es decir, 5c sub 2 tiene que ser diferente de 9 por x a la quinta. Entonces tenemos 5c sub 2 dividido para 9 tiene que ser diferente de x a la quinta. Es decir, x tiene que ser diferente de raíz de 5c sub 2 sobre 9. A ver si c sub 2 vale 29 quintos, se vale. Sí, me queda 40 sobre 9. ¿Ya? Entonces observen que si no me hubieran dado el punto, yo tendría que, y me piden los intervalos de definición. Entonces observe que x puede ser positiva porque es raíz quinta, ¿no? Raíz quinta. Puede ser positivo, perdón, raíz cúbica. Uy, ¿qué pasó ahí? Raíz cúbica. Pero la raíz cúbica permite que puede ser positiva o negativa. Eso quiere decir que en la solución general, si me piden el intervalo de definición, lo único que yo puedo decir son los posibles intervalos. Aquí está x igual a 0. Este sí, no se mueve. Pero x depende del valor de c. Si c es positiva, va a estar a este lado. Si c sub 2 es mayor que 0, vamos a tener que el punto prohibido es raíz cúbica. ¿Raíz cúbica es o raíz quinta? Raíz cúbica, ya que le puse raíz quinta, no. Pero que acá lo empiezo a ver. Raíz cúbica es porque le puse raíz quinta. Y raíz cúbica. Dice, pero hay unos del x a la 5. Le pone la quinta. Ah, sí, sí, está bien. Sí, sí, tiene toda la razón. Muchas gracias. Claro, está bien. La respuesta es la raíz cúbica. El intervalo es raíz quinta. Sí, está bien. Muchas gracias. A ver, terminemos entonces acá. ¿Dónde estamos? Esto. Aquí es raíz quinta. Porque es x a la 5. Saco la raíz quinta. Eso, ahí está bien. Entonces, si c sub 2 es mayor que 0, el punto prohibido va a estar a la derecha. ¿Sí? Que sería 5 por c sub 2 sobre 9. Raíz quinta. En este caso, para nosotros, c sub 2 valía 49
49 quintos. Si C sub 2 vale 49 quintos, que es este caso, ¿no? Mayor que 0. Reemplazamos aquí. Nos queda la raíz quinta de 5 por 49 dividido para 9 por 5. Se va el 5 con el 5 y me queda justamente raíz quinta de 49. Lo que nos quedó en este de aquí, ¿no? Nos quedó raíz quinta de 49 sobre 9. Ahí estamos, muy bien. Ya. Listo. En cambio, si el C sub 2 fuera negativo, estaríamos en el lado izquierdo. C sub 2 menor que 0. Ahí sí me tendrían que dar un punto, ¿no? Donde el C sub 2 sería negativo. Sería la raíz quinta de 5 por C sub 2 sobre 9. Aquí yo puedo tener un valor, el valor de raíz quinta de 49 sobre 9, porque me dan el punto, ¿sí? En el lado derecho. Entonces aquí, ¿cuáles son los posibles intervalos? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos problema, ¿no? Porque C sub 2 es positivo o negativo. Entonces, en el caso, aquí tenemos los tres intervalos, ¿no? El intervalo desde menos infinito. En el caso de que C sub 2 sea negativo, sería hasta raíz quinta de C sub 2 por 5 sobre 9. El otro intervalo, en el caso, por eso es difícil aquí, ¿no? Es difícil. Simplemente anotemos los posibles intervalos, ¿no? Si C sub 2 es positivo, tendríamos tres intervalos. El caso nuestro, ¿no? Pongamos el nuestro caso. De menos infinito hasta 0. De 0 hasta raíz quinta de raíz quinta de 5 C sub 2 sobre 9. Excluido. Y el otro intervalo de raíz quinta de 5 C sub 2 sobre 9 hasta infinito. Serían los posibles intervalos. En el caso de que C sub 2 sea mayor que 0. En el caso de que C sub 2 sea menor que 0, tendríamos que ser de menos infinito, raíz quinta de 5C sub 2 sobre 9. El otro intervalo sería de la raíz quinta de 5C sub 2, 9 hasta 0. Y el otro intervalo de 0 hasta infinito. Va a depender del valor de 0. Ya, con eso terminamos nosotros la parte esta de Bernoulli. Lamentablemente no tenemos hojas de Bernoulli, ¿no? Porque nosotros no dábamos Bernoulli en los semestres pasados, dábamos Clairaut, la ecuación de Clairaut y el número, el otro es un italiano. Bueno, no me acuerdo le dábamos esas clases, pero el Consejo de Educación Superior dijo no, que no demos eso, que demos Bernoulli. Entonces, la próxima semana que les mando el deber de Bernoulli, vamos a trabajar directamente con el libro. ¿Sí? Es decir, estoy escogiendo algunos ejercicios del libro de SIL para que usted haga esos problemas. Ahí no tenemos una hoja guía, ¿no? Entonces, por favor, revisen Bernoulli en el libro de SIL. Estamos tratando de que la teoría y los ejercicios sean lo que está en sí, ¿no? Es decir, usted ahí tiene directamente, ya no tenemos la hoja guía, pero tenemos el libro de SIL. El capítulo de Bernoulli, que es un caso de las ecuaciones diferenciales lineales, ¿no? Entonces, por favor, en el índice, yo voy a ver de dónde sacan, ¿no? El problema, la página, el ejercicio, para que no pierda tiempo. Con eso usted se ahorra un poco de tiempo. Entonces, ya voy a ver qué ejercicios les envío de deber de Bernoulli. Ya, con eso terminamos. En resumidas cuentas, con esto ya terminamos lo que es el primer trimestre de ecuaciones diferenciales lineales, la parte teórica, ¿no? Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, que han sido las lineales, las
separables, las lineales y las no lineales. Dentro de las no lineales tenemos las separables, las exactas, las homogéneas, que es un caso de las separables, y las de Bernoulli, que es un caso de las lineales. Entonces ahora entramos en el mundo de las aplicaciones, ¿no? El objetivo, ¿cuál es el objetivo de haberles dado a ustedes derivadas, integrales, y llegar a esta materia que es de ecuaciones diferenciales? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es aproximarse un poquito a lo que usted va a hacer de ingeniería, ¿no? En ingeniería usted va a trabajar con modelos, ¿sí? Si trabaja con circuitos eléctricos, va a tener modelos, y los modelos son ecuaciones diferenciales. Es cierto que eh, los modelos son simples, ¿no? Son los más simples, ¿no? Porque vamos a hacer los modelos que más se utilizan en ingeniería. Que usted abre cualquier libro de ecuaciones diferenciales que tenga modelamiento, ¿no? Porque hay libros que no tienen modelamiento, simplemente dan la teoría. Pero libros que tienen modelos, como el libro de SIL. Entonces usted ahí ve los modelos que se han utilizado desde hace 400 años, ¿no? Los modelos solucionaron problemas de ingeniería, ¿no? El objetivo de Newton fue un fenómeno natural, escribirlo en ecuación, ¿no? Por ejemplo, la caída de un cuerpo. Se supone que cuando él estaba sentado y le cayó la manzana, a él trató de matemáticamente expresar ese fenómeno natural, la caída de un cuerpo. Y gracias a eso, él desarrolló la teoría de gravitación, ¿sí? Toda la teoría de gravitación de Newton. Y para eso necesitó una herramienta, un lenguaje. Él era físico, ¿no? Sabía matemática, obviamente. Claro, en esa época le toman como físico, como matemático, como filósofo, inclusive metido en la alquimia, ¿no? Es decir, tenía cosas de química. Y él desarrolló el lenguaje para poder expresar ese modelo y creó el cálculo. Él creó las derivadas integrales para poder expresar matemáticamente un fenómeno natural. Sí, entonces ese es el primer modelo, ¿no? La caída libre. Es el primer modelo que hizo, al menos en nuestra civilización. Se escribió como ecuación matemática. Luego aparecieron otros científicos que comenzaron esos modelos vamos a hacer, ¿no? De reacciones químicas, de elementos radioactivos, de mezclas, de llenado y vaciado de tanques, ¿sí? Calentamiento y enfriamiento de Newton. Son unos seis modelos los más relevantes, ¿no? Que se hicieron en estos 400 años, que ayudó mucho a la industria, ¿no? Especialmente en la parte de acciones químicas. No se conocía, hace 400 años no se conocía la forma del átomo, nada de eso. En 1700, casi a finales de 1700, inicio de 1800, ya se hacían reacciones químicas, pero no se sabía lo que pasaba. Recuerden, Rutherford encontró la forma del átomo a fines de 1800, a inicios de 1900. Los alátomos recién se le conoció a fines de 1800. Entonces, ahí la química dio un salto de las reacciones químicas, los enlaces y todo eso de la química. Pero antes, ¿cómo hacían, no? ¿Cómo hacían las reacciones químicas? Entonces, ellos utilizaron modelos matemáticos de ecuaciones diferenciales. Sí, entonces, el salto de la humanidad, se podría decir, ¿no? Se da hace 400 años cuando Newton hace por primera vez un modelo, es decir, un fenómeno natural, ponerle en forma de ecuación. Ese fue el salto, ¿no? Entre lo anterior y lo posterior. Y observen que se demoró bastante tiempo, 400 años, hasta 1900, que recién eso ya era parte de la vida cotidiana, ¿no? Y gracias a eso se dio la revolución industrial y todas esas cosas. Entonces, la primera ecuación, a ver, vamos a hablar del Newton, ¿sí? A ver, un ratito. De modelamiento matemático. A ver, modelamiento
matemático. Entonces, cuando el hombre pudo representar matemáticamente un fenómeno, ¿cuál era el objetivo? ¿Cuál era el objetivo de Newton? Observe que este pensamiento es de hace 400 años, ¿no? En realidad estamos hablando de 5.000 años, cuando Aristóteles crea la primera física. Recuerden, en Grecia ellos tenían una idea de que el átomo era compuesto por partículas, que no era una sola cosa, sino que habían partículas, ¿no? Es decir, es increíble cómo ellos dedujeron que el átomo, la materia, está compuesta por cosas pequeñitas, los átomos, ¿no? Verá que hace 5.000 años nadie siquiera se imaginaba en la ciencia. Sin embargo, Aristóteles, los griegos en especial, y hablaron de ciencia, ¿no? La primera física, ¿cuál fue? La de Aristóteles, ¿no? Los cuatro elementos, agua, tierra, aire y fuego, que representaba, si usted observa, es la naturaleza, ¿no? La tierra, el aire, el sol, ¿sí? Y él decía que la naturaleza, una piedra, tiende a estar en la tierra, por eso cae. Decía, por ejemplo, el humo es un gas. ¿A dónde va? Hacia arriba, hacia el aire. Sí, o sea, él tenía sus lógicas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre Aristóteles y Newton? Que Aristóteles no pudo tener la abstracción matemática que tuvo Newton. ¿Cuál es la primera abstracción en la ciencia? Es imaginarse un punto, ustedes han oído de la masa puntual. ¿Qué es una masa puntual? Es una masa que no tiene dimensiones, que no tiene un volumen, que no gira, que no rota, ¿sí? Porque es un punto, obviamente eso es absurdo, pero la primera aproximación que se hace a la naturaleza es justamente trabajar como masas puntuales para no tener el problema de rotación, porque si usted le da un pequeño volumen, el rato que comienza a girar en uno de sus ejes, comienza a crear, por ejemplo, si es un electrón, comienza a girar una carga, cuando gira crea un campo magnético. O sea, se complica la vida. Entonces, ¿qué hizo Newton? Dijo, vamos a crear mentalmente, eso es abstracción, mentalmente una partícula que tenga una masa, que tenga, pero que no tenga volumen, que no tenga dimensiones, sí, es absurdo, pero esa es la base usted ha estudiado cinemática, ha estudiado dinámica, y lo primero que hizo fue trabajar con masas puntuales. Y toda la teoría se desarrolló para las masas puntuales. Luego aparece el sólido rígido, es decir, cuando usted a esa masa puntual le da un volumen, que puede ser esférico, puede ser cilindro, puede ser un cubo. Y ahí se complica. ¿Por qué? Porque usted cuando estudia el sólido rígido tiene que hablar de rotaciones, de traslaciones. Se complica, ¿no? Entonces, el primer modelo escoger a las masas puntuales. Entonces, lo que él hizo justamente cuando le cayó la manzana, hizo el modelo de la caída libre. Entonces, en el modelo de la caída libre, él se imaginó una masa puntual, es decir, sin tamaño, sin volumen, ¿no? Que no tenga problemas no, simplemente, esta es la abstracción que tuvo Newton, ¿no? Imaginarse algo que no existía y desarrollar una teoría a esto. Y se observa que esta teoría sí sirve para los cuerpos. Cuando usted la masa puntual le pone en el centro de masa de un cuerpo, hace lo mismo que fuera como si fuera una masa puntual, ¿no? Entonces se dio cuenta que debido a la Tierra, había una fuerza que le atraía, que era el peso, masa por gravedad. Y se dio cuenta también que existía una fuerza que se opone al movimiento de la caída de un cuerpo y vio que era proporcional a la velocidad. ¿Sí? Es decir, es una fuerza que se opone al movimiento de un cuerpo. Perdón. Ya, entonces, Newton
crea, para poder expresar esta idea que tenía, crea las leyes, ¿no? Esa es la que nos corresponde a nosotros, es la ley física. La segunda ley de Newton. Y así crea el primer modelo, ¿no? Dice que el sumatorio de fuerzas, y observen, él llegó más allá. Él habló de los vectores. Se dio cuenta que la fuerza no solo es magnitud, sino también tiene dirección y tiene sentido, ¿sí? Y se dio cuenta que era igual a la masa por la aceleración. Pero nosotros sabemos, y en la caída libre, como se trata de una sola dirección, la fuerza vectorial es igual al módulo por el unitario J. Lo mismo, tenemos la aceleración. La aceleración sería el módulo por el unitario J. Entonces nosotros podemos trabajar simplemente como se trata de una misma dirección, podemos trabajar sin la forma vectorial, pero respetando los signos. Usted sabe que existe un sentido, módulo, dirección y sentido. Entonces el sentido, Newton propuso que todo lo que esté acá arriba sea negativo y todo lo que está acá abajo sea positivo. Lo que esté abajo o se dirige hacia abajo, positivo. Si está arriba o se dirige hacia arriba, negativo. Entonces, él quita la forma vectorial en el movimiento rectilíneo, porque se convierte en movimiento rectilíneo, ¿no? La caída libre. Pero respetando los signos, porque en el fondo son vectores, ¿no? Entonces habla del sumatorio de fuerzas igual a la masa para aceleración. Y él define que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, concluye que el sumatorio de fuerzas es igual a la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y observa que las masas, y perdón, que las fuerzas que actúan sobre la masa son dos. La fuerza de atracción de la Tierra y la fuerza que se opone a ese movimiento. Entonces él tiene la masa por gravedad menos, esta es la constante de arrastre por la velocidad. Esto es igual a la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Este es el primer modelo que en nuestra civilización se escribió, ¿no? Y lo hizo Newton. Esta está representando la caída de un cuerpo dentro de un campo gravitatorio. Es cierto que Newton se equivocó, ¿no? En el sentido de que él creía que la masa de la Tierra con la masa de la manzana, por ser masas, se atraen. Como usted ha visto los imanes, ¿no? Pone un imán frente a otro imán y por ser imanes se atraen. Entonces él concluyó que la masa de la Tierra con la masa de la manzana, por ser masas, se atraen. Pero ahí tuvo un error, porque de acuerdo a Einstein, no es que se atraen por masas, no, no. Lo que dice Einstein es que las masas distorsionan el campo que les rodea, distorsionan el espacio y el tiempo del campo que les rodea. Y cualquier otra masa que se encuentre dentro de este campo siente una fuerza que le empuja hacia la masa más grande, en este caso que sería la Tierra. Por eso cae la manzana, aunque es un movimiento relativo, ¿no? Si usted está parado en la Tierra, ve que la manzana cae, pero si usted estuviera parado en la masa, usted vería que la Tierra se aproxima a usted. Es relativo, un movimiento relativo realmente. Entonces, Einstein le dice que no es que las masas se atraen por ser masas, sino porque una masa distorsiona el campo que le rodea y cualquier otro cuerpo que se encuentre dentro de ese campo siente una fuerza que le empuja hacia la masa. ¿Sí? Es decir, no se atraen porque son masas, sino porque la masa distorsiona el campo que le rodea. Esa es la idea de Einstein, ¿no?
Entonces, las respuestas son las mismas, las ecuaciones son las mismas, ¿no? Pero el concepto ya es diferente, ¿no? Desde que Einstein habló de la gravitación. Este es el primer modelo. Esta es una ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial del modelo matemático de la caída libre. Entonces, Newton se dio cuenta que a la naturaleza le gusta expresarse, o usted puede medir cosas que suceden en la naturaleza, realmente que son derivadas. Usted puede medir la velocidad, usted puede medir la aceleración, pero en realidad son derivadas, ¿no? La velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo, la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y eso pasa también en los circuitos eléctricos, ¿no? La derivada de la carga con respecto al tiempo les llamamos corriente eléctrica, ¿sí? Es decir, nosotros, la naturaleza le gusta trabajar con derivadas. Por eso se pueden hacer modelos. Y eso se dio cuenta Newton hace 400 años, ¿no? Ya, a ver, los parámetros que necesitamos para poder entender bien este tema son T, que representa el tiempo, que está medido en el sistema MKS en segundos. Tienen la velocidad, que está dado por metro por segundo. Tienen la fuerza, que está dado en Newton. Tienen la aceleración, que está dado en metros por segundos al cuadrado. Tienen la gravedad, 9.8 metros por segundos al cuadrado, que es una aceleración, ¿no? Y tienen la constante de arrastre gamma, constante de arrastre. Cuando la velocidad es baja de un cuerpo, la fuerza que se opone a ese movimiento es proporcional a la velocidad, sería gamma por la velocidad. Pero, por ejemplo, para que se eleve un avión, necesita que o sea, para que se eleve un avión, la velocidad tiene que ser mayor. Cuando los cuerpos son más veloces, la fuerza con que se opone el aire al movimiento del avión es gamma por velocidad al cuadrado, ¿sí? Solo en ese caso se eleva el avión, porque usted puede tener movimientos de un vehículo que tenga una velocidad normal, nunca se va a elevar, ¿no? Necesita una velocidad mayor para que el aire se oponga con una fuerza igual a gamma por la velocidad al cuadrado. Ahí se eleva un avión, ¿no? Entonces nosotros vamos a trabajar con velocidades pequeñas. Por eso ponemos simplemente gamma por velocidad. A ver, un ratito. Algo está pasando con el internet. Ayer estuvo bien malo. Un ratito. Ya. Algo está pasando con el internet. Desde ayer está algo malo. No sé qué es lo que está sucediendo, pero ayer tuve muchas interrupciones del internet. Pero parece que ya se arregla. Sí, ahorita ya estamos. Y entonces el objetivo de Newton fue resolver esta ecuación. Es decir, resolver la ecuación. ¿Y para qué resolver la ecuación diferencial? Porque cuando usted tiene la función, la solución de la ecuación diferencial, usted puede hacer las interpretaciones, ¿no? Ya vamos a ver para qué me sirve esto, ¿sí? Ya vamos a ver para qué sirve resolver esta ecuación diferencial. Y entonces, esta ecuación diferencial se presta para resolver por los dos métodos, ¿no? Es lineal, pueden resolver por lineal o también es separable, pueden resolver por separable. Vamos haciendo por separable. El modelo que me quedaría sería el siguiente, la ecuación diferencial.
masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo igual al peso masa por gravedad menos gamma por velocidad. Aquí vemos que B es función de t. En este caso, B, la velocidad haría las veces de variable dependiente. El tiempo hace las veces de variable independiente. Y aquí podemos ver fácilmente, yo puedo separar variables fácilmente aquí, ¿no? El lado derecho es que está multiplicando, pasa dividiendo. Nos quedaría abajo masa por gravedad. Masa por gravedad menos gamma por velocidad, abajo, arriba, m. Y nos quedaría b' función de t. Esa es la derivada, ¿no? En nuestra notación. Y en el lado derecho observen que me queda el 1. Y hemos separado variables. Ahora lo único que tenemos que hacer es integrar. Tenemos que integrar la masa por gravedad menos gamma por velocidad abajo, arriba, m, por b', función de t. Integramos con respecto a la variable independiente de t. Esto va a ser igual a la integral de dt. ¿Ya? Ahora sí, integramos. Para eso a este llamemos integral 1 y hagamos el cambio de variable, ¿no? Sea otra vez pasó. Otra vez se está quedando. Está raro este internet. A ver, vamos a hacer el cambio de variable. Ya. Sea masa por gravedad menos gamma por velocidad igual a omega. Saquemos el diferencial. ¿Cómo se saca el diferencial? Sabemos que es la derivada de la función con respecto a tiempo de masa por gravedad menos gamma por velocidad multiplicada por el diferencial del tiempo. Eso es el diferencial de la función, ¿no? La derivada con respecto a t multiplicado por dt. ¿Ya? Derivemos. Entonces tendríamos aquí la derivada de la masa por gravedad con respecto al tiempo menos gamma es constante, sale de la derivada. Y me queda derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Todo esto multiplicado por dt. Pero masa por gravedad, la masa constante, gravedad constante, la derivada con respecto al tiempo me da 0. Entonces observen que me queda menos gamma por b', función porque es la derivada con respecto al tiempo, b' función de t. Esto es el diferencial de omega. Para que me quede solo, acá arriba observen, para que me quede solo el b' de t, aquí está b' de t, pasemos al otro lado, el menos gamma. Entonces tendríamos b' función de t de t, así de igual a menos 1 sobre gamma por diferencial de omega. Ya tenemos la integral 1. La integral 1 ha sido, la integral 1 ha sido igual a la integral de, primero el menos, saquemos todo lo que nos integra. Lo que nos integra sería la masa, sería menos la masa sobre gamma por la integral de 1 sobre omega, diferencial de omega. ¿Ya? Integramos esto. Esto sería igual a menos masa sobre gamma por el logaritmo del valor absoluto de omega. Ya tenemos el lado izquierdo. El lado derecho es la integral de dt, que no hay problema en integrar. ¿Ya? Volvamos a nuestras variables. Entonces tenemos que la más menos
menos la masa sobre gamma por el logaritmo del valor absoluto de omega. Omega era masa por gravedad menos gamma por velocidad. ¿Ya? Esto es igual a la integral del lado derecho. La integral de dt es t más la constante de integración c. ¿Ya? Ahora, recuerden, los modelos son sacados de ecuaciones empíricas. ¿Qué significa esto? Que son ecuaciones sacadas de experimentos. ¿Sí? Es decir, para sacar esta ecuación se le ha sometido a todo, a probar si es cierto. Lo hicieron aquí en la Tierra, lo hicieron en la Luna, lo han hecho fuera de en el cosmos, es decir, lo más lejos de la Tierra, en los satélites, y cumple. ¿Sí? Entonces, estas ecuaciones son empíricas. Entonces, muchos de estos valores ya han sido probados, como por ejemplo aquí y usted ve, ¿no? Cuando lanza una piedra, siempre cae, ¿no? No existe una piedra que comience a subir o que se quede suspendida en el aire, no existe. ¿Qué significa eso? Siempre el peso, la masa por gravedad, siempre va a ser mayor que la fuerza de resistencia del aire, siempre. Si sucede esto, entonces la resta, masa por gravedad menos gamma por velocidad, siempre va a ser mayor que cero. Por tanto, al rato de quitar las barras de valor, observe lo que está dentro de las barras de valor absoluto, siempre va a ser positivo, siempre. Entonces va a ser igual a más masa por gravedad menos gamma por velocidad. ¿Ya? Entonces tenemos que nuestra ecuación diferencial se transforma en menos masa sobre gamma por logaritmo, quito las barras de valor absoluto, me queda masa por gravedad menos gamma por velocidad. Y todo esto es igual a T más C. Aplicamos las propiedades. A ver, aquí de una vez dejemos solo al logaritmo. Logaritmo de la masa por gravedad menos gamma por velocidad. Menos masa sobre gamma pasa al otro lado. Masa pasa dividiendo, gamma pasa multiplicando y el signo sería menos T por gamma sobre más. Y menos C por gamma sobre más. ¿Ya? Y ahora lo que hacemos es utilizar las propiedades de los logaritmos. Ponemos E elevado al logaritmo de masa por gravedad menos gamma por velocidad es igual a E elevado a menos T por gamma sobre más menos C por gamma sobre más. ¿Ya? Y utilizamos la propiedad que E elevado al logaritmo de A es igual a A. Entonces ya tengo yo masa por gravedad menos masa por gravedad menos gamma por velocidad ha sido igual a E elevado a la menos T gamma sobre masa por E a la menos C gamma sobre masa. Esto va a ser igual, entonces, masa por gravedad menos gamma por velocidad va a ser igual a una constante K por E a la menos T por gamma sobre masa, donde en este caso K va a ser igual a E a la menos C por gamma sobre masa. Y sabemos que esto siempre va a ser mayor que cero. ¿Ya? Y nos queda la ecuación. En este caso, nos queda la ecuación. Despejemos ahora, tratemos de obtener la forma explícita.
¿Sí? Tratemos de tener la ecuación explícita, que sería masa por gravedad. El menos gamma por velocidad pasa al otro lado positivo. Y lo que está a la derecha pasa a la izquierda negativo. Es decir, menos K por E a la menos T por gamma sobre masa. Igual gamma por velocidad, que sabemos que es función T. Ya, despejemos de la velocidad en función del tiempo y tendríamos nosotros la solución general, ¿no? Observen que la velocidad, función del tiempo, el gamma está multiplicando, pasa dividiendo, es decir, me quedaría masa, abro un poquito más abajo para que me quede bien. Tenemos que velocidad, función del tiempo, ha sido igual a masa por gravedad sobre gamma menos K sobre gamma por E a la menos gamma sobre M por T. Esta es nuestra famosa solución. Es la solución general. La solución general. Esta es la famosa solución general de la ecuación diferencial. Aquí tenemos que anotar dos cosas. En los modelos, la variable independiente, que en este caso es tiempo, siempre va a ser mayor o igual a 0. Es decir, estamos trabajando en el intervalo 0 incluido, infinito. En los modelos siempre trabajamos en este intervalo. Si a usted le sale un negativo, no puede ser, ¿no? Porque en la vida real no existe tiempos negativos. Sí, en este caso tendríamos nuestro intervalo de definición, está entre 0 e infinito. Esa sería mi solución general. Ahora, usted tiene varias condiciones. Si usted va en un avión y lanza una piedra, puede hacerlo de tres maneras. Coge la piedra y simplemente abre los dedos y comienza a caer la piedra. Ahí tendríamos una velocidad inicial 0. O podemos lanzar la piedra hacia abajo con varias velocidades, ¿no? Muy veloz o poco veloz. Es decir, va a depender de... Entonces ahora vamos a considerar que usted lanza con una velocidad inicial v sub 0. Es decir, si se considera... ¿Qué pasó aquí? Si se considera el rato que usted lanza la piedra en el tiempo 0, le vamos a llamar v sub 0, que puede ser 0, que puede ser mayor que 0, puede ser menor que 0. Es decir, si lanza hacia arriba, por ejemplo, sería negativa. Si lanza hacia abajo, sería positiva. Es decir, usted tiene varias formas de lanzar una piedra. Entonces, por eso le vamos a llamar v sub 0. ¿Qué significa esto? Que si usted tiene aquí un t sub 0, v sub 0, t sub 0, v sub 0, en este caso va a ser 0, v sub 0. Es decir, en el tiempo 0 usted lanza con una velocidad inicial v sub 0. Entonces, ¿qué pasa si reemplazamos el objetivo? Recuerden, si usted tiene, esta es una condición inicial, ¿no? Condición inicial. Siempre que le den una condición inicial, su obligación es encontrar la solución particular, aunque no le diga, ¿no? Si le dan un punto, usted tiene que encontrar la solución. Recuerde, de la familia de curvas vamos a buscar la curva que pasa por el punto 0, v sub 0. ¿Ah? ¿Cómo encontramos eso? En la solución general. En la solución general de la ecuación diferencial, sustituimos o evaluamos el punto v sub 0. Entonces tendríamos nosotros, aquí arriba tenemos la solución general. Entonces tendríamos que v
pues, B en 0, cuando T vale 0, es igual a masa por gravedad sobre gamma menos K sobre gamma E a la menos gamma sobre masa por 0. Todo esto se me va a hacer 1. Y B en 0 es B sub 0. Entonces tendríamos que B sub 0 es igual a la masa por gravedad sobre gamma menos K sobre gamma. Despejemos el valor de K. Pasemos al lado izquierdo, me queda K sobre gamma igual a masa por gravedad sobre gamma menos velocidad inicial. Y el gamma que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Y tenemos K, el valor de la constante de integración. Sería masa por gravedad menos gamma por velocidad inicial. Ya, esta K reemplazamos en la solución general y tendríamos nuestra solución particular. Entonces, ¿cómo nos queda nuestra solución particular? Nuevamente se me fue lo que está pasando con internet. Ya, veamos. Está fluctuando este internet. A ver, es. Y entonces la solución particular, ¿cuál sería? Sería la misma solución general, pero en vez de la constante K ponemos el valor de la en este caso, el valor de la constante, ¿no? Para que sea solución particular. Entonces tenemos que la velocidad en el tiempo t ha sido igual a masa por gravedad sobre gamma sería menos K, en este caso, masa por gravedad menos gamma por velocidad inicial sobre gamma. Por E a la menos gamma sobre masa por tiempo. A ver, trabajemos un poquito en esto. Tendríamos nuestra velocidad en función del tiempo igual a masa por gravedad sobre gamma menos. Metamos el signo menos para que nos quede más. Gamma se va con gamma y me queda velocidad inicial menos masa por gravedad sobre gamma por E elevado a la menos gamma sobre masa por T. Esta es nuestra solución particular. ¿Ya? Esta es la solución particular que nos interesa. Pongamos aquí solución particular. Ya, ahora sí, ahora sí analizamos, ¿no? ¿Para qué nos sirve esta ecuación? Esta ecuación ha servido para muchas cosas. Una de ellas es, por ejemplo, veamos qué pasa cuando T. ¿Qué pasa si a T, cuando T tiende a infinito? Es decir, a un gran valor. Es decir, usted lanza una piedra en un abismo y espera el tiempo. ¿Sí? Espera bastante tiempo y comienza a analizar el movimiento. Si usted observa la solución particular, T tiende a infinito. Cuando es mucho tiempo, T tiende a infinito. Y E, al ser infinito por gamma, infinito. Dividido para masa, infinito. Como es negativo, es menos infinito. E elevado a la menos infinito me da 0. Observen que en este caso, entonces, la velocidad, función del tiempo, tiende al valor constante masa por gravedad sobre gamma. Interpretemos esto. A ver, grafiquemos. ¿Qué pasó? Está clara la internet y esta cosa también. A ver, grafiquemos esto. Pongamos en el eje vertical
a la variable dependiente, que sería la velocidad. Esta sería b función de t. Y acá pongamos el eje t. Me dice, aquí va a haber una masa por gravedad sobre gamma. Dice que cuando t tiende a infinito, un valor muy grande, va a tender ese valor. Ya, entonces usted tiene posibilidades. Lanzar la piedra con una velocidad inicial mayor que masa por gravedad sobre gamma. Entonces, ¿qué hace la piedra? La piedra comienza a frenarse y luego mantener una velocidad constante. ¿Qué pasa si usted lanza una piedra con una velocidad menor que la masa por gravedad sobre gamma? La piedra comienza a acelerarse hasta que queda con una velocidad constante. Ya, a esta velocidad gamma, masa por gamma, gravedad sobre gamma, se le conoce como velocidad límite. Entonces, ¿qué pasa cuando un cuerpo cae? Cuando un cuerpo cae, al inicio se acelera o se frena, dependiendo si la velocidad inicial es mayor o menor a la velocidad límite. Y luego comienza con un movimiento uniforme. Por ejemplo, eso ¿en qué se ha aprovechado mucho? Es en el paracaidismo, ¿no? Cuando alguien salta del avión, por lo general siempre salta con una velocidad mayor y la masa por gravedad, ¿sí? Comienza a acelerar el cuerpo a 9.8 metros por segundo al cuadrado. O sea, es bastante grande, ¿no? En la aceleración es casi 10. Es bastante grande. Entonces, a determinada altura, usted observa que abren el paracaídas. ¿Qué es lo que están buscando? Se está buscando esta velocidad límite. ¿Sí? Esta velocidad límite está dada para cada persona de acuerdo a su peso. Entonces, se lanza del avión, un momento determinado, abren el paracaídas o pueden lanzarse con el paracaídas abierto también igual. Entonces, el paracaídas lo que hace es llevar a una velocidad constante, de tal manera que la persona que llega a la Tierra llegue con una velocidad uniforme, constante, con una velocidad que no le lastime, no se rompa las piernas. Entonces, está estudiado por eso cuando usted se sube a un avión y le va a saltar en paracaídas, usted le preguntan cuál es su peso, ¿no? Porque el paracaídas es de acuerdo al peso. ¿Para qué? Para llegar a esta velocidad límite y no se lastime. Entonces, es un ejemplo, ¿no? De los que se ha utilizado para esto de la caída libre, para preservar la vida de la gente, ¿no? Es decir, aquí se puede ver en esta gráfica que todo cuerpo que se mueve dentro de un fluido, en este caso un paracaidista en el aire, o puede ser una piedra en agua, igual, lo mismo va a suceder. El movimiento es de tal manera que al final la velocidad es constante. Entonces, no sé si usted se ha ido al Pichincha y ha lanzado una piedra. Entonces usted observa eso, ¿no? Que a determinada altura comienza a tener un movimiento rectilíneo uniforme. Comienza a caer con un movimiento constante, una velocidad constante. En ese caso, se equilibran el peso y la fuerza, ¿no? De tal manera que me da como resultado un movimiento uniforme. Este es el modelo, ¿no? Que Newton hizo. Él hizo la ecuación, hizo la matemática, ¿no? Él creó el cálculo diferencial integral, resolvió la ecuación y luego hizo las interpretaciones. Esto vamos a hacer nosotros en todos los casos, ¿no? Que se hicieron modelos, ¿no? En reacciones químicas, en elementos radiactivos, en todo eso se utiliza justamente los modelos estos modelos matemáticos, ¿no? O una ecuación que fue una de las ecuaciones muy utilizadas por todos los gobiernos a partir de estas fechas, justamente fue la dinámica poblacional, ¿no?
dinámica de poblaciones, pongamos. Es decir, ya lo hacían, en cierto modo, los censos ahí desde hace miles de años, ¿no? Los gobernantes se dieron cuenta que necesitaban saber la cantidad de gente, y no solo era el censo de la gente, ¿no? Sino también era el censo de las tierras, de los cultivos, del ganado, porque uno necesita saber qué recursos tiene para poder planificar, ¿no? Esto sirve para planificar el futuro de una población. Entonces, Malthus, un científico, él hizo la primera, y eso, observen que casi es lógico, los modelos vienen de la lógica, no hace falta mucha cosa para pensar, ¿no? ¿Cómo yo mido la población? ¿Cuál es la forma de pensar para poder hacer un modelo? Observe que no es nada del otro mundo. Newton, obviamente, si la manzana cae, es porque existe una atracción entre la Tierra y la manzana, ¿no? Es una lógica nada más. Lo que él se dio cuenta es que justamente es un sumatorio de fuerzas que provocan que sea igual a la masa por la aceleración, que es la segunda ley de Newton. Claro, ahí está la genialidad del hombre, ¿no? Si fuera tan fácil, todos los científicos hubieran. Recuerden que hay miles y millones de científicos que desde hace miles de años, desde los griegos, han tratado de interpretar a la naturaleza. Ha sido un dolor de cabeza para la gente, ¿no? ¿Cómo interpretar un rayo? ¿Cómo interpretar por qué los ríos caen? ¿Por qué los ríos bajan, no? ¿Por qué la lluvia cae? Sí. Preguntas, ¿por qué el cielo es azul? Y justamente con la ciencia se pudo responder eso. Y no solo responder, sino hacer modelos matemáticos para poder responder eso. La pregunta es, ¿no? ¿Por qué estamos girando alrededor del Sol? Es una pregunta que se ha hecho el hombre desde que fue cavernícola. Ver la luna, ver las mareas, ¿qué es una marea? ¿Por qué se producen las mareas? ¿Sí? ¿Por qué se hace de día y de noche? Todo eso fue respondido con la ciencia, ¿no? La ciencia fue la que respondió a esas preguntas que la gente se ha hecho desde las cavernas. Entonces, y no solo respondió, sino hizo modelos, hizo predicciones. Por ejemplo, el cometa Halley. Sabemos que cada 70 y pico de años pasa al lado de la Tierra. Y eso Halley, utilizando, lógicamente, Newton ayudó mucho en eso, utilizando la teoría de la gravitación. Halley hizo los cálculos y predijo que un determinado año iba a pasar la Tierra, el cometa al lado de la Tierra, y no se equivocó. Es cierto que él ya murió. Él no pudo ver cómo pasaba la Tierra el cometa al lado de la Tierra, pero él predijo. Entonces la ciencia tomó seriedad cuando pudo predecir algo y se cumplió. Entonces la ciencia fue respetada por eso y comenzaron a ver que las ecuaciones de Newton, de la dinámica, de la cinemática, de la termodinámica, las leyes de la óptica que hizo Newton, predecían lo que iba a suceder, ¿no? Si usted empuja una mesa con una determinada fuerza, después de 2 o 3 segundos, ¿dónde va a estar? Hacen el experimento y justamente resulta eso. Entonces vieron que la ciencia podía predecir, en cierto modo, lo que va a suceder con un cuerpo cuando se empuja o cuando pasa algo, ¿no? Es como si usted va en un avión y lanza una bomba y hace el cálculo del tiro parabólico, dice va a llegar en tal lugar y sucede, ¿no? Pues es decir, claro, la ciencia se utilizó en el mal sentido, ¿no? Se utilizó mucho para la guerra. Yo creo que de estos científicos, si hubieran sabido que toda su ciencia iba a terminar matándose la gente, yo creo que los científicos no hubieran hecho, ¿no? Esta teoría. Me imagino que ellos nunca hicieron con la idea de matar gente, ¿no? Pero observen que la física fue muy aplicada, demasiado aplicada para las guerras, ¿no? Para los bombardeos, para todo, ¿no? Es decir, lamentablemente, la ciencia se ha utilizado en lo negativo, ¿no? Más que en lo positivo. Es cierto que salva vidas, ¿no? Un rayo X, una resonancia gamma, le ayudan a ver si tiene cáncer, le ayudan a curarse y todo. Pero observen una bomba atómica, en 3 segundos mata a 70.000 personas. O sea,
no tiene sentido, ¿no? Es decir, si la ciencia para salvar una vida, usted necesita unos 10, 15 mil dólares para que le hagan una operación de esas muy delicadas. Sin embargo, en 3 segundos matan 70.000 personas con la misma ciencia, ¿no? La misma ciencia. Con la misma radiación que matan el cáncer, con la misma radiación, con el mismo principio, matan gente, ¿no? O sea, esa es la paradoja, ¿no? De la ciencia, ¿para qué se hizo? ¿Para progresar el mundo o para acabar al mundo, ¿no? Ahora es la pregunta, ¿no? ¿La ciencia es para tener mejor forma de vida, para vivir mejor o para matarnos? Ajá. Esa parte no se entiende, ¿no? Cómo toda la ciencia se ha utilizado. La que más desarrolla la ciencia es el ejército, ¿no? Y todos los países están en eso, no es solo uno. Todos los países lo único que hacen es hacer armas, ¿sí? El objetivo es matar gente en forma masiva para, no sé, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Pero bueno, ese es uno de los problemas. Bueno, entonces Malthus lo que hizo es la modelización del crimen, perdón, del crecimiento, ya estoy hablando del crecimiento de una población. Fue la primera persona que se le ocurrió analizar el crecimiento de una población. Él pasó toda su vida, ¿no? Haciendo esto, ¿no? Comenzó hacía con bacterias, hacía con plantas, hacía, ¿no? Entonces, es decir, todo lo que tiene un sistema vivo. Y vio que en el comportamiento obedecía a ecuaciones diferenciales. Entonces cogió el tiempo como la variable independiente, ¿no? El tiempo. Y puso X función de t, era el número de individuos al tiempo t. Entonces, y llegaba a una población, veía, preguntaba cuánta gente, claro, en base a los censos, se sabía el número de gente de cada población, ¿no? Al menos de los lugares importantes, ¿no? Y preguntaba cuál era la tasa de nacimientos. Un ratito. Ahora sí me van a ayudar ustedes. Tasa con Z o con S o con Z. Ese, creo. Con ese. Con S, ¿no? Con Z es de taza de tomar, ¿no? O Taza estoy de café. equivocado. Taza de café. Es taza con S, ¿no es cierto? Sí. Ya, Sí, muchas es con gracias. ese. Taza esta no es taza de tomar, ¿no? Esta es taza de nacimiento. ¿Está bien con S? Sí, es con ese. Ya, muchas gracias. Disculparán, pero mi dislexia es terrible y con la edad ha sabido avanzar peor. Tasa de nacimiento y, bueno, son las siglas en inglés, ¿no? Birthday y die, nacimientos y muerte, ¿no? Tasa de muertes. Entonces, él supuso que nosotros sabemos que ahora, en esta época, ya no es constante, ¿no? Estas tasas, Malthus los supuso constantes. Entonces, en los censos antiguamente justamente hacían esto, ¿no? ¿Cuánta población existe? ¿Cuántas personas nacen en un año? ¿Cuántas personas mueren en un año? Entonces, él hizo dos modelos.
El primer modelo es un modelo discreto. Entonces él dijo que el incremento de la población entre t igual a n y t igual a n más 1 es igual al número de nacimientos menos el número de muertes en esa unidad, ¿no? Que puede ser en un año, puede ser en un mes, puede ser en un día, puede ser en una hora. Eso depende de la población, ¿no? Si usted analiza, por ejemplo, las bacterias, está hablando de horas, ¿no? Tal vez 24, 36, 72 horas, 3 días. Y las bacterias, ¿no? Estos experimentos hicieron, esos son clásicos, ¿no? Coger un plato de comida y dejar cómo se comporta, ¿no? Entonces se ve que a una determinada hora, al segundo día más o menos, comienza la descomposición. Al tercer día comienzan a aparecer muchas cosas, los gusanos y todo eso, las bacterias, ¿no? Y luego de otros 3 días desaparece. Se forma una gaussiana en realidad, ¿no? O sea, va creciendo, es como la edad de una persona, ¿no? Usted nace, comienza a crecer, llega a los 40 años, su máximo vigor, y luego comienza a decrecer. Y a los 80 años es como un niño, ¿no? Es decir, más o menos es una gaussiana. Todas estas curvas son gaussianas, ¿no? El precio del petróleo, el máximo fue en el año 75, entonces se supone que ahorita ya comienza a decaer. Nació más o menos el petróleo, tuvo su inicio en 1920 más o menos. Son 20. 50 años después, 70, en el 75, bueno, 55 años después, fue el auge, ¿no? El máximo. Y 55 años después, se supone que ya nos quedamos sin petróleo, ¿no? Se supone que estamos a punto de. Sí están bien hechos los cálculos, obviamente. Es decir, ¿qué pasará con el galón de gasolina después de unos 10 años? ¿Cuánto costará? $25 un galón o un litro. Y ustedes van a vivir esa realidad, ¿no? Tal vez por un galón de gasolina se metan bala. No sé cómo sea eso. Eso va a ser terrible, ¿no? Cuando no exista ya recursos. Se están acabando los recursos, ¿no? Y eso es una realidad, ¿no? Ya, entonces, ¿qué hace Malthus? Coge la variable x cuando t es igual a n más 1. Menos la cantidad de gente, el número de individuos en el tiempo t igual a n. Y él relaciona que eso es igual a la tasa de nacimientos en x, la población cuando estamos en t igual a n, ¿no? Menos la tasa de muertes multiplicado por la población en cuando t vale n. Y obtienen b menos t, la tasa de nacimientos menos la tasa de muertes por la población en el tiempo t igual a n. Ahora, si llamamos a esta diferencia de tasa, ¿no? B menos t, que también va a ser constante, entonces se tiene que el número, la población en n más 1, menos la población en n,
es igual a K por X a la N, donde N toma valores 0, 1, 2 y así sucesivamente. Ya, y una vez que hizo la parte del modelo discreto, hizo el modelo continuo. Y ahí él consideró, a ver, consideremos un cambio infinitesimal. Que justamente es el concepto de cálculo, ¿no? Cambios infinitesimales de tiempo. Y les llamó delta t. Toma, por tanto, toma, el incremento en la población entre t y t más delta t es 2 puntos. Entonces él determinó que la población en t más delta t menos la población en el tiempo t es igual a k por x por la población. K, recuerden, es la diferencia de la tasa de nacimientos menos la tasa de muertes. X es la población en el tiempo t y multiplicado por delta t. Recuerden, estas son ecuaciones empíricas, ¿no? Sacadas de experimentos, son inventadas. No trate de buscarle una lógica. No hay una lógica, no hay una teoría para poder sacar. Esta ecuación se inventó Malthus y probó. Sí, probó durante mucho tiempo, durante muchas poblaciones y no se equivocó, ¿no? Claro, en esas circunstancias, ¿no? Ahora nosotros sabemos que hay personas que quieren que el hijo nazca en Europa o en Estados Unidos, entonces desde 9 meses viajan y el hijo ya es americano. En esa época, para viajar, para irse de un lugar a otro, hace 200, 300 años, era difícil, ¿no? Es como de aquí, de Quito, irse a Guayaquil. El viaje duraba 3 meses. Y si lograba llegar, porque era pasar la cordillera en esa época era terrible, no había carreteras, no había nada, pues. Era a caballo y a pie. Entonces, viajar de un lugar a otro era muy difícil. Entonces, las poblaciones se mantenían constantes. Por eso la tasa de nacimiento y tasa de muertes eran. Pero ahora ya no sabemos que no es cierto, ¿no? Ahorita usted se da cuenta, ya estamos invadidos de venezolanos. Un momento dado, si se cambiara el dólar a sucres, desaparecería la gente de aquí, ¿no? Entonces, o sea, depende de muchas circunstancias y en cuestiones de horas aquí la población varía, ¿no? Sí, eso es un. Ahora ya no podemos decir que la tasa de muertos ni nacimientos es constante, ¿no? Ahora sabemos que es variable. Ahora hay otros modelos, obviamente. Pero esta fue la ecuación básica y lo que aplicó Malthus fue lo siguiente. Cogió esta ecuación y la puso de esta manera. Xt más delta t menos x función de t y la dividió para delta t. Y le puso el límite. O sea, pongamos, simplemente lo que hizo fue delta t tiende a 0, ¿no? A un valor infinitesimal. Que para nosotros sería como escribir delta t tiende a 0. Y esto, él encontró que esto era igual a k por x función de t.
Y todo esto representaba lo que Newton le llamó, es el concepto, si usted observa la ecuación, es el concepto de derivada. Esta es la derivada de x, función de t con respecto a t. Y esto ha sido igual a un k por x función de t. Y tenemos nuestra ecuación diferencial. X' función de t ha sido igual a k por x función de t. Esta es la ecuación diferencial de la dinámica de una población. Este es el modelo que propuso Malthus. Este es un modelo matemático. Y ese primer modelo matemático que se puso, que se sacó, ¿no?, que se inventó Malthus para crecimientos de poblaciones. Entonces, estas ecuaciones son, a primera instancia, son todavía útiles, ¿no? Claro, ahora hay, como les digo, hay migración, hay que tomar en cuenta migración, no solo muertes ni tasa de mortalidad y tasa de nacimiento, sino también la tasa de migración, tanto las que entran como las que salen. O en este caso, por ejemplo, tendríamos nosotros que restar la población, la tasa de mortalidad por el COVID, por ejemplo. O sea, observen que las ecuaciones van variando de acuerdo a la época. Ahora tendríamos que poner menos un factor que representa la mortalidad por COVID, por ejemplo. ¿Sí? Y si aparece otra enfermedad, igual. ¿Sí? Es decir, son ecuaciones que van cambiando de acuerdo a la época, ¿no? Ya, entonces el objetivo de Malthus fue resolver esta ecuación y hacer las interpretaciones, ¿no? Recuerden que el objetivo de esto es interpretar el resultado de una población. Aquí también, si ustedes observan, se trata de una ecuación con variables separables. Observen que fácilmente usted puede separar las variables. Aquí tendríamos 1 sobre x función del tiempo por x' función del tiempo igual a la constante k. ¿Ya? Lo que haríamos es integrar esta ecuación. Integremos. Sería 1 sobre x por x' función de t. Integramos con respecto a t. K sale de la integral y me queda integral con respecto a t. Y aquí cambiemos de variable. Sea x, la población en el tiempo t, igual a omega. Saquemos el diferencial. El diferencial sabemos que es la derivada por dt, por el diferencial de la variable independiente, que en este caso es el tiempo. Y tenemos nuestra integral 1. Estas llamemos integral 1. Así de igual a la integral de 1 sobre omega, diferencial de omega. Esto es el logaritmo del valor absoluto de omega. Ya tenemos, ¿no? El lado izquierdo sería entonces el logaritmo del valor absoluto de la población en el tiempo t, así de igual a k por t más la constante integración c. Entonces aquí tenemos que e elevado al logaritmo del valor absoluto x función de t es igual a e elevado a la kt más c. Esto es igual a e a la kt por e a la c. Ya, y esto llamemos c sub 1 por e a la kt, donde c sub 1 es igual a e a la c. Ya, entonces ahora sí, utilizando la propiedad de logaritmos, tenemos que el valor absoluto de la población en el tiempo t es igual a un c sub 1 por e a la kt. Y sabemos nosotros en la práctica que para que exista una población, en el tiempo t debe haber una población, es decir, debe ser mayor que 0, ¿no?
Porque si en un lugar no existe papá, mamá, no existen hijos, ¿no? Es decir, aquí, por principio lógico, como X, la población en el tiempo T tiene que ser mayor que 0. No puede ser 0, ¿no? No habría gente, ¿no? Se necesita que inicialmente exista una cantidad de gente, X de T. La población en el tiempo T tiene que ser mayor que 0. Entonces, el valor absoluto de X función de T va a ser igual a X función de T. Y tenemos nuestra solución general. La solución general ha sido, la población en el tiempo T ha sido igual a C sub 1 por E a la KT. Y aquí nuevamente tenemos que el tiempo tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces aquí tendríamos el intervalo de 0 incluido, 0, infinito. Este es el intervalo que se puede ver la población, que es válida esta ecuación. Bien, entonces aquí igual, si inicialmente tienen una población, vamos a poner, ¿no? Si la población en el tiempo 0 es igual a X sub 0, mayor que 0, ¿no? Tiene que ser mayor que 0, porque si no, no existe esta ecuación. ¿Qué significa esto? Que X sub 0, perdón, T sub 0, X sub 0, T sub 0. X sub 0 sería igual a 0, X sub 0. La población a tiempo inicial. Entonces, si me dan una condición inicial, tengo que encontrar la solución particular. Como encontramos evaluando la solución general en el tiempo, en el punto, ¿no? En este punto 0, X sub 0. Sería X en 0, cuando t vale 0, eso sería C sub 1 por E a la K por 0. Esto me va a dar 1. Entonces observa que X sub 0 es igual a C sub 1. Y tengo la solución particular. La solución particular es la solución general X función de T ha sido igual a la población inicial por E a la 4 a la KT. La X sub 0 es igual a la población inicial por E a la KT. Esta es mi solución particular. A ver, interpretemos esto. Aquí las variables también son de mayor o igual que 0. Y la población X también, función de T, tiene que ser mayor que 0. Estaríamos en el intervalo de definición 0, incluido, infinito. Ya, entonces veamos los casos. Aquí hay dos casos. Si ponemos la población, función del tiempo, y tenemos el eje del tiempo. Y si tenemos que la tasa de nacimientos es mayor que la tasa de muertes, si esta es la cantidad de gente inicial en una población, entonces se observa que cuando tenemos mayor nacimientos que muertes en una población, con una población inicial X sub 0, se observa que esto crece en forma exponencial. Es lo que me está diciendo esta ecuación, la solución particular. ¿Eso qué quiere decir? Que el crecimiento en la forma de vida es mucho más rápido que lineal, ¿no? Si fuera lineal, se podría controlar, pero en forma exponencial es incontrolable. Es lo que pasó con el COVID, ¿no? El COVID comienza a contagiarse la gente en forma exponencial. Es una velocidad increíble, ¿no? Comienza y en 2, 3 meses, en 6 meses ya
Observe que aquí en poco tiempo todo el mundo tuvo COVID, ¿no? Es un crecimiento exponencial, es muy fuerte, es muy rápido, ¿no? Sí. Y observen que sucede lo mismo con la población que desaparece, ¿no? Si nosotros aquí tenemos el eje de la población en el tiempo T, el eje del tiempo, la gente inicial, la población inicial. Puede ser gente, puede ser bacterias, puede ser los leones, los tigres. Observen que se acaba exponencialmente. Por eso, por ejemplo, se predice que algunos animales de la selva en África, los leones en especial, o después de unos 25, 30 años, ya no habrá, ¿no? Es decir, observe cómo crece una población exponencialmente, también desaparece una población exponencialmente. Es la naturaleza, ¿no? Sabemos nosotros que ha habido más especies desde que se creó la Tierra hace 4.500 millones de años. El 90% de las especies ha desaparecido, ¿no? De las nuevas especies que había en esa época. Solo quedó, somos un 5 o 10% máximo de población, que se supone nosotros también un día nos desapareceremos, ¿no? Y no se sabe qué tipo de seres quedarán vivos, ¿no? Esa es una de las incógnitas, ¿no? Claro que se observa que, por ejemplo, los dinosaurios estuvieron a ver, 180 millones de años, o sea, es una brutalidad, pues nosotros estamos aquí vivos unos 200.000 años y como seres humanos estamos unos 40.000 años, o sea, ni siquiera llegamos al millón, ¿no? Y ellos vivieron millones de años, ¿no? Es decir, la Tierra, y se supone que la Tierra todavía va a existir 4.500 millones de años, o sea, recién está en la mitad, ¿no? La vida del Sol. El Sol tiene 4.500 millones de años y tiene otros 4.500 millones de años. Entonces, ¿a qué no va a pasar aquí, no? Sí, y en nuestra vida, o sea, el tiempo de vida de un ser, puede ser un mosco, una bacteria, un gusano, una población, una tortuga, ¿sí? El tiempo de vida es el tiempo que vive ese ser vivo. El tiempo que vive es un tiempo suficiente para preservar la especie. Todo se basa en la preservación de la especie, ¿no? Es decir, la única lucha que tiene su cuerpo, su mente, aunque usted no lo sepa, es la supervivencia de la especie, ¿no? Es decir, nosotros estamos hechos, en nuestro ADN, nuestra forma molecular está diseñada para preservar la especie. No, a la naturaleza no le interesa si usted es feliz o triste, triunfador o fracasado, ingeniero o simplemente un ser común y corriente. No, no le interesa eso a la naturaleza. La naturaleza le interesa es preservar la especie humana. Entonces, cuando nosotros teníamos instintos, éramos como los animales, la reproducción era automática, ¿no? Es como usted ha visto los perritos en la calle, ¿no? Entra en ser una perra y todos los perros van. El ser humano también fue una vez así. Cuando comenzó a tener conciencia, cuando comenzó a tener lenguaje, entonces la naturaleza se sirve de otros medios para que usted preserve la especie, ¿no? Es enamorarse, perder la cabeza, deja la carrera, todo, y después ya tiene el hijo y no tiene trabajo, no tiene, y muchas personas ha pasado eso, ¿no? Que destruyen su vida por esa locura que tiene el ser humano, que es preservar la especie, ¿no? Y la naturaleza se mata de la risa, ¿no? Porque el 99% se sale con las suyas, ¿no? Todo el mundo tiene hijos, le guste o no, afuera de tiempo, dentro del tiempo, profesional o no profesional, casado o no casado, ¡plum! Es una tendencia natural de todas las especies, ¿no? La preservación de la especie. Entonces, se sirve de muchas cosas, ¿no? En el ser humano, por ejemplo, se ha servido del sentimiento, ¿no? Del amor, yo qué sé, de la pasión, de la violación, o sea, inclusive tendencias anormales, ¿no? Es para preservar la especie, ¿no? Es una lucha de la preservación de la especie. En todos los mundos, ¿no? En las hormigas, por ejemplo, ¿por qué un león, cuando le manda sacando a otro león de un territorio, mata a los cachorros de ese león? ¿Por qué?
¿sí? Quiere que sus genes sean los. Entonces mata a todos los cachorros y al séquito de 10 leonas, él tiene hijos con las 10 leonas. Es una cosa natural que se observa todo el tiempo, ¿no? Es la preservación de la especie. Y en la especie, por lo general, el más fuerte es el que sobrevive, ¿no? Aunque nos guste o no nos guste, esa es una de las leyes naturales, ¿no? El más fuerte, y en este caso, por ejemplo, el hombre ha comenzado a acabar con las especies, ¿no? Haciendo abuso de la naturaleza, con la contaminación y todo eso. Entonces comenzamos a matar a las otras especies para nuestra supervivencia, ¿no? Y vemos todos los días, ¿no? Como en algunos lugares en África, por ejemplo, la gente va metiéndose más en la selva, haciendo ciudades. ¿Y qué pasa con los tigres? ¿Qué pasa con los leones? ¿Qué pasa con los simios? Cada vez tienen lugares menos donde y mueren de hambre, ¿no? Y comienza a haber la confrontación de los animales con la gente, ¿no? En las ciudades, porque le están quitando el espacio a estos animales y el hombre sigue avanzando. Entonces, es una lucha de sobrevivencia en últimas, ¿no? Todo se radica en la lucha sobre la supervivencia para preservar la especie. Entonces, es una cosa, hasta lleva a la parte filosófica, ¿no? Esto de la preservación de las especies y todo eso. Bueno, vamos a quedar ahí. Vamos a seguir, ¿no? Nos falta los otros modelos. Estamos viendo los más importantes que hicieron. Y observe que tiene una lógica, ¿no? No son sacados del bolsillo, ¿no? Tienen una lógica. Newton, atracción de masas. Malthus es lógico, ¿no? El crecimiento de una población. Y ve que en la población tanto crecen. Es cierto que todos estamos condenados a muerte, ¿no? Es decir, un día la civilización humana o se matará o por enfermedades o por lo que sea, o por otro asteroide, o no sé, ¿no? Un cataclismo, lo que sea, desapareceremos y aparecerá otro. O sea, eso es un hecho, ¿no? Posiblemente nosotros, no sé si podamos vivir millones de años con el comportamiento que tenemos, ¿no? De matarnos entre nosotros, cosa que no, usted nunca ha visto que un león se arme hasta los dientes para matar a otro león, ¿no? O sea, si ellos pelean es por territorio, por supervivencia, por esta cuestión genética, ¿no? Por preservar la especie, pero no es por el goce de ver morir al otro, ¿no? Como es el ser humano, ¿no? El humano muchas veces mata simplemente por el placer de matar. Nunca ha visto usted un león cazando a un hombre, ¿no? Pues, pero en hombres usted ha visto que los hombres cazan leones, elefantes, solo por el hecho de, que no sé, ¿no? ¿Qué sentirá esa gente, ¿no? El rato de matar a un elefante con una escopeta, ¿no? No tiene sentido, solo por el placer de matar. O sea, yo creo que el único ser en la naturaleza que ha evolucionado en millones de años de la naturaleza, el único que siente placer en eliminar a otro ser de su misma especie es el hombre, ¿no? Cosa que no sucede en los animales. En los animales es por comida o por supervivencia o por territorio o por que su genética se preserve. Entonces hay peleas, pero esas peleas no son con el odio, no son parte de la naturaleza, ¿no? En cambio, el hombre, eso no sé, no sé cómo llamarlo, ¿no? Eso de matar por placer al otro hombre, armar guerras porque me da la gana, o sea, no. Esa parte no logro entender, ¿no? De los seres humanos, cómo llegamos a ese estado, ¿no? Y toda la ciencia, todo el poder que tenemos es simplemente para aniquilar al otro ser humano, ¿no? Es una cosa que no me he explicado, no logro explicar eso. Y la ciencia tampoco ha podido explicar, ¿no? Yo me hice físico, entre comillas, por eso, ¿no? La pregunta no existe Dios, no existe, me hice físico para eso, ¿no? Para preguntar, para responder esas preguntas, y no. Tuve más conflictos, se podría decir, porque la ciencia y la religión y todo eso está separado, se divide, se separa, ¿no? El uno contradice al otro. Por eso la ciencia y la religión nunca se llevaron. Y por eso la iglesia trataba de quemar a los científicos. A Galileo casi le queman. A Kepler, igual. O sea, siempre ha habido esa guerra, ¿no? Pero bueno, es parte de la ciencia. Bueno, entonces la próxima clase continuamos con los otros modelos y sí son unos 5 o 6 modelos son suficientes para ver la aplicación, ¿no? Con eso terminaríamos todo lo que es ecuaciones diferenciales de primer orden. Bueno, entonces nos vemos la próxima clase. Les agradezco muchísimo. Cuídense mucho. Hasta luego.
Gracias, Inge, que pase bien. Gracias, Ya, profe. gracias a usted, que pase bien. Gracias, Inge. Inge. Gracias, compañero. Hasta luego, que pasen bien. Cuídense mucho. Muchas gracias.